Muy buenas noches. Aquí estamos para un taller de familia. Es el último taller de una serie de 5. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Algunos han estado en todos y aprecio mucho su presencia. Um, este taller el tema es compartir el cuento. Entonces siempre decimos a los niños, comparte el cuento, comparte el cuento. Entonces hoy voy a darles algunas estrategias de cómo compartir el cuento para que sea simple y para ayudar al niño a mejor entender la historia que acaba de leer. Entonces voy a ver un momento a ver si más se van a estar aquí para este último taller de una serie de 5. Si estás aquí, puedes escribir ahí en el chat, hola, lo que quieras, sobre compartir el cuento y tal vez si me pueden decir uno de sus cuentos favoritos. Hoy voy a hablar de un cuento clásico y también de un programa de televisión. Entonces, si pueden escribir uno de sus cuentos clásicos favoritos o pueden escribir uno de sus programas de televisión favoritos. Yo me llamo Ruby y yo trabajo con Springboard como traductora y también hago talleres como este. Entonces me da mucho gusto estar aquí. Hola, Sabrina está aquí conmigo. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Si quieres escribir uno de sus cuentos favoritos, como un cuento clásico, como yo voy a hablar hoy de oricitos, ¿no? Voy a hablar de Goldilocks y los 3 osos. Entonces, ricitos de oro, ricitos de oro. Um, el tema de hoy es compartir el cuento y me gusta mucho porque la última vez hablamos de no ficción y esta vez vamos a hablar de ficción. Entonces, vamos a continuar. Si los que están aquí, veo que hay varias personas, si quieren escribir uno de sus cuentos clásicos favoritos, por ejemplo, tenemos aquí Little Red Riding Hood, que es la Caperucita Roja, ¿no? Es buenísima y perfecto para este tema. O si quieren escribir uno de sus programas favoritos de la televisión. Y en Comparte el Cuento, me gusta mucho para terminar la serie porque es algo muy fácil de hacer, se puede hacer con los dedos para guiar y es algo que ayuda mucho para entender el cuento y se puede hacer con un cuento, se puede hacer con su día hoy, cómo le fue, se puede hacer con un programa de televisión, con una canción. Entonces ya, vamos a ver los pasos. Aquí, si tienen un cuento al lado que les gusta mucho, le puede servir para al final pueden intentar usar esta estrategia. Si tienen un niño cerca, es bueno tenerlo al lado, ¿no? Para que vean juntos y luego pueden practicar juntos. En compartir el cuento, lo que hacemos es resumir el cuento con 5 pasos. Entonces, los pasos son: alguien quería, pero, así que, luego. Alguien quería, pero, así que, luego. Y eso funciona con los cuentos de ficción porque siempre tienen estas partes. Hola, veo aquí que, hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias por saludar. Siempre me gusta regresar a esta gráfica porque hoy estamos más que nada en la parte de entender la historia. La estrategia de hoy, si alguien después de leer puede hacer eso de nombrar los 5 pasos, sabemos que entendió muy bien. Y cuando entendemos aquí bien la historia, ¿qué pasa? Estamos más involucrados, tenemos más paciencia para descifrar las palabras y luego podemos leer más con estilo de narrador. Entonces, hoy vamos empezando aquí
pero tienes, como siempre, que ver con todo el círculo. Bien, muchos maestros cuando hablan de ficción, hablan de una montaña rusa, ¿sí? Hablamos de la montaña rusa cuando estamos leyendo y también cuando estamos escribiendo, porque casi todo lo que, pues todo cuento de ficción, película, así, empieza aquí con una introducción, empezamos a conocer los personajes, ¿verdad? Y luego, aquí en el principio vamos conociendo y luego descubrimos, ya sigue, que hay algún problema, hay algún conflicto. Entonces, para poder seguir, hay un problema que va a pasar, tenemos que hacer alguna cosa para resolver el problema y poder continuar hasta el final. Entonces es una muy buena gráfica para ayudarnos a entender la ficción. Y podemos resumir la ficción con solamente algunos pasos, así como la introducción, el problema, el conflicto y solución. O podemos hacerlo con muchos más pasos. Por ejemplo, hablar del título, resumen, personajes, escenario, principio, medio, final, todos los detalles, hablar del propósito del autor, hacer una conexión personal. Entonces, depende de la edad del lector. Si estamos hablando, o también la habilidad, si está leyendo un libro más para principiantes, van a ser menos pasos. Pero si es un libro de muchos capítulos, ya puede hablar de mucho más. Es importante hablar del libro como si estuviera hablando de la trama de una película, ¿no? Entonces, también se puede practicar usando películas favoritas. Vamos a hacer algo así. Entonces, ya vamos de nuevo. Los 5 pasos. Tenemos a alguien, ¿no? El personaje principal. Luego tenemos, ¿qué quería esa persona? Ya empezamos a ver el problema, porque quería alguna cosa, pero algo pasa que no puede tener lo que quiere, ¿no? Así que empezamos a tener alguna solución y luego una resolución, ¿no? Para llegar al final. Yo quiero ver estos pasos con un cuento que muchos conocen, hasta hay una foto. Al principio en Springboard Collaborative hay una foto muy linda, me gusta mucho porque está en negro y blanco, pero el libro está en colores. Y el libro es Ricitos de Oro. Entonces, vamos, ella es alguien, ¿no? Aquí está Ricitos de Oro. Y ya tenemos a alguien. ¿Qué quería? Pues quería una casa, quería comida, quería descansar. Entonces ella fue, entró en la casa, quería descansar ahí, descansó, ¿no? Comió, encontró la comida mejor para ella, la silla mejor para ella, la cama mejor para ella. Pero, un conflicto que pasó, que llegó el bebé, el oso bebé, llegó la mamá y llegó el papá. Entonces llegaron los osos y, así que, ¡pum! Risito Seguro se fue corriendo y luego los osos se quedaron en la casa bien frustrados porque había una silla rota, había una cama con, con la cubierta al lado y pues la comida del bebé ya no estaba bien. Entonces, así se puede ver los 5 pasos. Puedes contar una historia que conoces muy bien con estos 5 pasos. También hablé de usar un programa de televisión, también una película para practicar eso. Muchísimos conocen El Chavo del Ocho, ¿no? Pues vamos a imaginar un programa del Chavo del Ocho y vamos a imaginar con alguien quería
pero así que luego. Entonces, en muchos programas, el alguien era el señor Barriga. ¿Y qué quería siempre el señor Barriga? Quería la renta, ¿no? Quería la renta de don Ramón, pero don Ramón nunca tiene la renta. Entonces, ¿qué hace don Ramón? Trata de esconderse, así que don Ramón se va a casa de la doña para esconderse, pero lo cuenta la chilindrina y sin saber que es un problema lo cuenta el Chavo del Ocho, así que el Chavo le dice al señor Barriga dónde está don Ramón y luego lo encuentra y toma su dinero para la renta. Ok, en un paso me quedé por mucho tiempo, ¿verdad? Gran parte de la historia estaba en una sola parte, pero eso pasa a veces. Pero igual lo podía contar en 5 pasos. También lo pueden practicar con qué pasó en su día, ¿no? Vamos a ver quién era el personaje principal. Puede ser su hijo está en la escuela. ¿Qué pasó? Ah, mi maestra quería mi tarea, pero no lo había terminado. Así que se lo dije que quería otro día y tenía mucho miedo, que iba a estar enojada. Y luego ella dijo, está bien, te doy un día más, pero la quiero mañana ya. ¿Ok? Una cosa que pasó en el día que puede contar en los 5 pasos. Claro, me encantaría tener el tiempo para leer un libro entero con ustedes, para luego mostrar los pasos, pero pues no tenemos ese tiempo. Pero lo que voy a hacer es usar un libro simple porque así voy a poder mostrarles que también pueden usar el libro mismo para mostrar los 5 pasos. Entonces, si tienes un libro como este, del conejito Knofo, es un libro que no tiene muchísimas palabras, pero cuando su hijo, después de leerlo, quiere contar lo que pasó, y si no sabe, puede ayudarle con los dibujos. Entonces puede decirle, ok, a ver, ¿quién es el alguien? Alguien, vamos a ver aquí. ¿Quién es el personaje más importante? Es la niña, ¿no? Es Trixie. ¿Y cómo se sabe? Porque mira aquí en la portada. Obviamente ella es el personaje principal. ¿Por qué se concentra aquí con ella? Muy bien, ya tenemos. Es Trixie. ¿Y qué quería Trixie? Pues Trixie y su papá se van a lavar la ropa y todo está bien. Eso es como el cuento del libro, que todo está bien. Van a lavar la ropa cuando de repente hay un problema. Entonces puede llegar cuál es el problema y van a ver que es la mamá que sabe inmediatamente. El problema es que regresan a casa sin su conejito. Gran problema. Entonces, Trixie quería su conejito, pero no sabía dónde estaba. Y su papá no entendía cuando ella lo estaba pidiendo. Ok, entonces quería su conejito, pero no sabe dónde está. El papá no entiende hasta encontrar a la mamá. Así que va corriendo y regresa a la lavandería y busca y busca y busca y busca y busca y busca y busca. Y luego, ¿qué pasa? Ahí está. Knuffle Bunny, el conejito Knuffle, se quedó ahí dentro de la máquina, donde regresaron con la ropa, pero sin el conejito, pero al final se encuentra. ¿Sí? Y ya tenemos una muy buena resolución en final, que Trixie dice, su primera palabra es conejita, conejito Knuffle.
una palabra muy larga, ¿no? Para hacer la primera, pero así fue. Bien, entonces, siempre puede, después de leer, usar estos 5 pasos. Pero como dije, pueden hacerlo de muchas maneras. Un libro para principiantes con estos 5 pasos está bien. Pero un libro más avanzado puede ya pedir más cosas, más detalles. Y puede hablar del libro entero o puede hablar solamente de un capítulo o puede hablar solamente de una página. Hay niños que a veces pueden leer súper bien, se escucha muy, muy bien, se suena bien, ¿no? Todo lo que pronuncia súper bonito, pero realmente no lo están entendiendo. Entonces es importante tomar una pausa y preguntar, vamos a contar el cuento, ¿no? Y te acuerdas de los pasos y ya van y revisan. Alguien quería, pero así que luego. Y ya van practicando. Algunas preguntas que pueden ayudarles, les voy a dar porque siempre con Springboard creemos lo más importante es estar haciendo preguntas. Claro, hay que leer, pero hay que hacer preguntas. Antes hay que hacer preguntas durante la lectura y hay que hacer preguntas después de la lectura. Como ya dije, esta estrategia es más que nada para después, pero depende. También se puede usar durante. Por ejemplo, como dije, un libro de muchos capítulos puede dar una pausa después de un capítulo o después de una página, después de, pues solo una parte del libro también puede ayudar. Entonces, algunas preguntas que pueden hacer tienen que ver con los 5 pasos. ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué quiere el personaje? ¿Pero qué sucedió? ¿Cuál fue el problema que el personaje enfrenta? ¿Cómo terminó el cuento? Y entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo el personaje resolvió el problema? Yo estoy aquí hablando con ustedes, pero me encantaría, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden escribir en el chat. Lo estoy revisando con mucho gusto. Me encantaría responder a sus preguntas. Puede ser una pregunta que tiene que ver con lo que estoy hablando ahora. Puede ser una pregunta de la lectura en general. Y también si quieren solamente saludar, dar hola, decirnos por qué están aquí, qué estaban esperando. También me encantaría saber uno de sus cuentos favoritos o un programa de televisión que le encanta, una película que cree que puede contar con los 5 pasos, porque es una muy buena práctica hacerlo, por ejemplo, con el Rey León. Ahora algo con Frozen, ¿no? Pueden contar cómo es la película en los 5 pasos. Lo que pasa mucho con los niños cuando hacen un resumen de un libro, de una película, es que se pierden en los detalles a veces y no siguen como un camino claro. Entonces cuentan cosas que no eran tan importantes para la idea general. Entonces, estos 5 pasos ayudan mucho para enfocar al niño en lo más importante del contenido. Y también, claro, pueden pensar en la montaña rusa, que también puede ayudar muchísimo. Pues con mucho gusto respondan sus preguntas. Si no tienen preguntas, pues les aviso que este es el 5.º taller de 5 talleres, que hicimos una serie de talleres de familia y siempre nos puede encontrar. Springboard Collaborative está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter. Entonces es muy fácil encontrarnos. También pueden mandarnos un email a info@springboardcollaborative.org y con mucho gusto le ayudamos con sus preguntas sobre cómo ayudar a sus hijos a ser mejores lectores en casa. Claro, con la situación ahora de muchas escuelas que se están cerrando y hay menos tiempo dentro de la escuela o todo el tiempo está en casa, es súper importante continuar, tener un ritmo, tener una práctica de estar leyendo en casa.
pero se enriquece muchísimo esta lectura con preguntas y estas estrategias pueden ayudar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Sabrina, muchas gracias Keo, muchas gracias a las otras personas que están aquí y espero que tengan una muy buena noche.